porque a continuación va a tener lugar la conferencia de honor. La verdad es que es un tiempo en el que la economía y la tecnología tienen mucho que decir, así que seguro que las palabras de nuestro ponente también les van a ilustrar. Queremos dar la bienvenida a José Carlos Díez. Él es economista, es profesor e investigador de la Universidad de Alcalá, ejerció hasta el año 2014 la docencia en la ICADE Business School, fue además economista jefe de la Sociedad de Valores Intermoney y tertuliano en numerosos medios de comunicación, en la cadena SER, en Onda Cero, en La Sexta, columnista del diario El País, y también es autor de diversos libros, destacando en 2018 De la indignación a la esperanza, construir la España del bienestar es posible. Así que le recibimos con los brazos abiertos José Carlos Díez, que va a impartir la conferencia de honor Aragón en la era de la tecnología global. Tiene la palabra. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, iba a hablar de un rollo de esto, de la tecnología y un poco mi último libro, pero la verdad es que me habéis emocionado porque, ¿no?, cuando me invitó mi amigo José de la Morera, me dijo que el premio era bonito, no pensé que tanto, ¿no? Entonces me han ido contando un poco la iniciativa y voy a dar una charla un poquito más emotiva y sobre todo yo creo que los protagonistas hoy sois todos vosotros que habéis llenado el auditorio. La verdad es que es una maravilla con un acto de este tan bonito, pero bueno, es verdad que hay que felicitar primero al Instituto y al Gobierno de Aragón, que tuvo la idea, y luego a los sindicatos y a la patronal y a las patronales que están aquí. Están todos los partidos políticos, o sea que todo esto es transversal, lo cual hace que te dé esperanza de que puede haber un momento donde lleguemos a acuerdos y que consigamos hacer cosas que estamos todos tan en línea con hacer, ¿no? Aparte del currículum que han dicho, estoy en el consejo del PNUD, de la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, en Nueva York. Presentamos nuestro informe de desarrollo humano el lunes, que os lo recomiendo encarecidamente. Está en inglés, que es el idioma que seguimos usando, pero bueno, han hecho un resumen en español bastante extenso y con todos los rankings de indicadores. Y lo que hemos hecho es incluir una serie de indicadores en los índices de desarrollo humano que ya desarrollábamos, que llamamos de desigualdad horizontal o transversales, ¿no? Que no estaban contemplados y que creemos que ayudan a explicar un poquito el mundo en el que estamos y hacia el que vamos, donde estamos viendo muchos estallidos sociales en muchas áreas del mundo y a la vez, y no puede ser casual, ¿no? Es verdad que, ¿no?, ahí está la teoría de la conspiración, igual que en la época de James Bond y la agencia del caos y todo esto. Bueno, y estará Putin y todo lo que queráis, pero vamos, que la gente se ha cabreado, ¿no? No sé si hay algo de conspiración, pero... Y en los índices de desarrollo humano, ¿no?, intentamos incorporar un poquito lo que es toda la filosofía de ODS, ¿no? Y España nos sale bien. Sí salimos bien, porque estamos en el área desarrollada, no estamos en los índices abajo, pero estábamos en el puesto 25 el año pasado en el indicador y con estos nuevos indicadores hemos bajado al puesto 38. Entonces, no estamos mal porque somos 200 países, pero hemos bajado 13 puestos, ¿no? No hemos bajado 13 puestos, estábamos sobreestimados en nuestro nivel de desarrollo, ¿no? Básicamente, ¿qué hemos incorporado? Pues capacidad de acceso a la educación de todos los niños, no solo de los que tienen dinero para ir, capacidad de acceso a la salud, ¿no? Problemas del género, que tenemos aquí algunos de los premiados, ¿no?, que está cuidando mucho estos temas, o sea, un poquito los ODS, ¿no? Y un poquito la charla va por ahí, ¿no? Lo que miras en el indicador arriba, los países que están arriba han sabido resolver el conflicto marxista. Hay un conflicto entre el capital y trabajo. Me vengo leyendo el libro de Piketty un poquito, que tiene 1.300 páginas. Esta noche le voy a ver y voy a decir, oye, enhorabuena, pero coño, la próxima vez uno de 400, ¿no? Porque no todos tenemos tiempo para leer 1.300, pero bueno, está muy bien, ¿no? Ha hecho un esfuerzo tremendo. Arriba el conflicto marxista que existe entre el capital y el trabajo, ¿no? Las sociedades que lo han resuelto tienen un nivel de desarrollo mayor, ¿no? Y yo creo que esto es una iniciativa de resolución del conflicto, ¿no? Evidentemente que, ¿no?, pues a las patronales les gustaría quedarse con todo y a los sindicatos les gustaría quedarse con todo y que no haya beneficios, pero claro, entre los dos entienden que tiene que ser un juego repetido y que para que sea sostenible pues hay tensiones y se va repartiendo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la filosofía del índice de desarrollo humano, ¿no?, que cómo se resuelve esa parte. Yo creo que perdimos el consenso con las reformas laborales y todo lo de la
la crisis, ¿no? Y creo que hay que recuperar ese consenso social otra vez, ¿no? Y lamentablemente este año hemos vuelto a perder el consenso con la aprobación de la subida del salario mínimo, porque había una subida pactada por sindicatos y empresarios el año pasado y el Gobierno se la ha cargado, ¿no? Entonces, a ver si hacemos un esfuerzo entre todos, ¿no? Y recuperamos y mantenemos las instituciones como estas que son tan necesarias para el desarrollo, ¿no? Pero un poco, y lo que os quería resaltar, ¿no? Mi visión de la responsabilidad social corporativa, y he estado siempre en la universidad, pero trabajando en la empresa privada, ¿no? Mi visión es que es un poco el paradigma que había era muy anglosajón, ¿no? Sobre todo muy americano. Sabéis que los americanos tienen defectos, como el presidente que les ha tocado, pero también tienen algunas virtudes, ¿no? Y una de sus virtudes es el marketing y la publicidad y la comunicación, ¿no? Son los reyes del marketing y de la publicidad, ¿no? O sea, son tan buenos haciendo publicidad que le han cambiado el color a Santa Claus. O sea, Santa Claus era de la Laponia y de los nórdicos, iba de verde. O sea, la fiesta de San Nicolás era de verde, ¿no? Pero como lo cogió la Coca-Cola, lo puso rojo, ¿no? Entonces, todo el mundo, hasta los de la Laponia, ponen a Santa Claus de rojo. Coño, o sea, eso solo lo consiguen los reyes del marketing y la publicidad, ¿no? La parte de la responsabilidad social pues viene de antaño. O sea, siempre ha habido un compromiso, incluso en la época de la Iglesia, ¿no? De tener responsabilidad social y toda esta parte, ¿no? Muy vinculado a lo que era el Cáritas, ¿no? o la caridad, ¿no? O sea, ahora es otro concepto, pero bueno, ellos, los americanos, lo cogen, le dan la vuelta, ¿no? Y los americanos que ocuparon el territorio, no los pobladores originales. O sea, los europeos que fueron a Estados Unidos y crearon lo que son los Estados Unidos hoy. Y hay una placa de David Rockefeller en el Centro Rockefeller de Nueva York, no sé si habéis estado, ¿no? Donde estás arriba en la Quinta Avenida y se ve todo el centro. Y hay una placa de él diciendo: hagamos responsabilidad social corporativa porque si no vendrán los gobiernos a hacerlo por nosotros, ¿no? Entonces, ¿no? Tengamos esa visión que es un poco el espíritu de la Constitución americana, ¿no? El gobierno era la reina de Inglaterra. Entonces, ellos luchan contra la reina, ¿no? Y la Constitución es contra los gobiernos, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo tienen que superar porque está muy bien en el siglo XVIII, ¿no? El XIX, cuando se empezaron a constituir, pero estamos ya en un mundo, ¿no? Y tienen que liberarse de Donald Trump y poner a alguien más sensato, porque claro, ¿no? Lleva 3 años, ha cargado las Naciones Unidas, ha cargado la Organización Mundial del Comercio, o sea, 50 años desarrollando el sistema multilateral universal y este se lo ha cargado en 3 años. O sea, como siga otros 4, pues va a estar complicado, ¿no? Pero, si él sigue otros 4 años, lo que voy a contar va a ser más complicado todavía. Así que esperemos que haya vida inteligente en las elecciones del año que viene, ¿no? Y haya un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y que el que llegue sea sensato, porque, ¿no? A ver a quién ponen también, ¿no? Como estoy en todos los medios y, ¿no? Tengo premio en mi blog, tiene el premio Bitácora, que es el premio más importante en España de lo digital, ¿no? Y si os suscribís, os mando todos los lunes un comentario gratuito de cómo está la economía y me premian mucho, ¿no? Estoy en Twitter con casi 100.000 seguidores y, bueno, tengo una pequeña dedicación. Entonces, estoy recibiendo desde hace tiempo, pero sobre todo en los 2 últimos años, a muchas empresas grandes y medianas y pequeñas como las vuestras, ¿no? Pidiendo consejo en esta parte, ¿no? Porque no entienden qué les está pasando, ¿no? O sea, está cambiando el mundo de tal magnitud, ¿no? Y los cambios, ¿no? Y no es tanto que les preocupe lo de Donald Trump, que está muy bien, nos preocupa a todos, es que, claro, lo que están notando es que están cambiando los hábitos de comportamiento de sus clientes. Y esto ya es más grave, porque claro, eso sí te afecta a la cuenta de resultados, porque una cuenta de resultados, yo he sido director financiero, empieza por arriba. Entonces, si no empiezas por la primera, que es las ventas, ¿no? Y los ingresos de la compañía, pues luego hacer la cuenta abajo es muy complicado. No digo que no se pueda, pero es más complicado, ¿no? Entonces, todo en la empresa empieza por arriba, ¿no? Luego vas construyendo. Y bueno, yo como también me gusta aprender y conocer a gente ¿no? Y me encanta conocer los casos de las empresas. He conocido ahora a alguna de las premiadas y me han contado cómo se organizan ¿no? y me acerco a ellos con inquietud de aprender ¿no? cuál es su problema y qué les pasa, ¿no? Y lo que percibes cuando entras, ¿no? Es que tienen sistemas de organización internos y culturas internas del siglo pasado. Y el mundo ha cambiado, ¿no? ¿Por qué ha cambiado el mundo? Pues primero, por esto. Esto se presentó en 2007
y ha cambiado el mundo, porque es nuestro mejor amigo, ¿no? Ya nos da un resumen los domingos de cuánto hemos dedicado a la semana, ¿no? Tú no dedicas nada más tiempo en la semana que a este bicho, ¿no? Lo tienes siempre a tu lado. ¿No? Entonces, bueno, pues ha cambiado. Entonces, ¿qué ha cambiado esto? Pues, hombre, toda la organización empresarial, ¿no? Mandamos correos desde cualquier sitio, bueno, eso ya estaba con la BlackBerry, pero ¿no? Lo ha mejorado, las comunicaciones, haces comunicaciones por vídeo desde cualquier sitio, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo ha cambiado porque esto es una máquina de hacer periodismo. Entonces, en este momento hay 6.000 millones de usuarios de móviles que tienen una cámara en la mano y pueden grabar cualquier cosa en cualquier momento y lo suben a la red, ¿no? En un sitio que tú ni te lo esperas y de repente, ¿no? Un influencer le da un retweet, ¿no? Y se monta un cisco, ¿no? Que no lo controla ni Putin, ni la CIA, ni nadie controla esto, ¿eh? Os lo digo porque yo que estoy dentro tampoco lo controlo. O sea, hay veces que pongo un tuit y pienso que es una chorrada y tiene 300.000 visitas. Y digo, joder, pues ¿y por qué? Yo qué sé, pero les ha gustado, ¿no? ¿No? La chica que me ayuda con las redes, que claro, es su trabajo y eso, dice, no, yo lo veía. Digo, bueno, pues yo reconozco, yo no lo veía. Y otra vez les pongo unos que digo, este es súper interesante y lo leen 2.000. ¿Por qué? Pues porque no les ha gustado, ¿no? Entonces tampoco me hago más, ¿no? Ni los humanizo, ni nada, pues no les ha gustado. Ya está, ¿no? Tampoco tienen, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, es un cambio disruptivo tan brutal, ¿no? Ya venía de antes, pero yo creo que el móvil ha cambiado todo, que antes del papiro nos lo contábamos, ¿no? O sea, hacíamos mucho de todo el storytelling y el relato, ha durado miles de años, desde el Neolítico hasta, ¿no? Hasta prácticamente el papiro de los egipcios, que es el año 6000 a.C., ¿no? Desde el 6000 a.C. hasta la imprenta, pues bueno, fue otra gran disrupción, ¿no? El desarrollo del papel, los códices, ¿no? Pero muy controlado por los monjes, ¿no? Y empezaron a escribir pocos y a leer pocos, ¿no? Con la imprenta empezaron a escribir pocos, ¿no? Y a leer muchos. Bueno, con Piketty 1.300 páginas, pocos también, ¿no? Pero si haces libros más razonables, pues leías muchos, ¿no? Bueno, ahora con los móviles, las redes, escriben muchos, leen muchos, los que escriben leen, los que leen escriben, ¿no? Claro, tú lees los periódicos y los periódicos citan al Twitter, es todo un lío, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado, ¿eh? ¿Qué estamos viendo en ese mundo? Y lo que estamos identificando desde el PNUD y de Naciones Unidas, por eso sacamos la Agenda 2030 y sacamos los ODS, ¿no? La anterior Agenda de Naciones Unidas era una agenda para los gobiernos, eran unos objetivos del milenio donde marcábamos unos objetivos de desarrollo económico, de niveles de pobreza, ¿no? de niveles de empleo, de cómo mejorar los salarios, el tema, y estaba enfocado a los gobiernos. Los ODS están enfocados a los ciudadanos, a las empresas, a las instituciones, a las universidades, ¿no? Porque pensamos que hay mucha más energía y fuerza desde abajo que estas nuevas tecnologías y estas redes permiten acumular, ¿no? ¿Qué estamos viendo con esto? Que es muy bonito, ¿no? Pues cosas que no son tan bonitas porque empiezas a tener la sensación de que estás en un lago helado que se empieza a resquebrajar, ¿no? Estamos hablando de Hong Kong, ¿no? Barcelona, que lo tenemos aquí al lado, que los de Barcelona son unos becarios al lado de Hong Kong montando manifestaciones, ¿no? O sea, tirando ladrillos como hace 150 años, coño. Estos tiran, en Hong Kong tiran con arcos de precisión. O sea, es que claro, lo de Hong Kong es tremendo, ¿no? Y China, ¿no? Dijo el otro día el de Vox, es que vamos a sacar al ejército a las calles ya, y luego ¿para qué? En China han sacado al ejército, ¿no? Y lo han tenido que meter y ya veremos si aguanta el presidente, ¿no? O sea, que es que está esto muy complicado, porque claro, sacas el ejército, China tiene ejército, pero ¿vas a disparar o no vas a disparar? Claro, es que son ciudadanos. O sea, es que son los del eje del mal que vienen de Putin, que no, que son los de allí, de la universidad, habrán venido unos matados de la organización internacional, pero son gente de la calle, ¿sabes? ¿No? Entonces, esto está muy complicado, ¿eh? Muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en pautas de comportamiento común en todos los estallidos sociales por el mundo, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, no se pueden comparar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo de Barcelona con... Pero sí estamos viendo un enfado generalizado en las encuestas, en los latinobarómetros, en los eurobarómetros. Uno, hay una pérdida de confianza significativa con el sistema de democracia de partidos políticos, ¿no? De democracia representativa. La percepción es que los ciudadanos piensan que los partidos
están formados por gente que solo piensa en su propio interés y no en el interés general, ¿no? Es verdad que el interés general, en España hay 47 millones de intereses generales, porque cada uno tenemos uno, ¿no? Entonces nadie sabe cuál es el interés general, por eso la política conseguía eso de aglutinar un promedio, ¿no? Y a través del sistema de partidos, pero eso se está rompiendo. Y dos, asociado a eso, y ya os lo involucro a vosotras, ¿no? A las empresas, se piensa que el sistema de partidos está en manos de las grandes corporaciones, ¿no? Y de las grandes empresas, no tanto de las medianas, ¿no? Que están al servicio de estas para conseguir bienes que les permitan mejorar, ¿no? Por ejemplo, ayer la directora de Greenpeace en la COP, ¿no? Les llamó corruptos, bueno, los puso a todos a parir, porque claro, la niña Greta Thunberg ha puesto el nivel tan alto que claro, ahora hay que subir ¿no? A ver quién es el más macarra y sube más. Pero bueno, me da igual, yo no voy a entrar en el debate si tienen razón o no tienen razón, ¿no? Sí tienen razón, porque el cliente siempre tiene razón. Yo estoy en el mundo empresarial, ¿no? Y el cliente siempre tiene razón, porque si el cliente no tiene razón, lo pierdes, ¿eh? Y se va a otra compañía que lo hace. Entonces, en ese mundo, ¿no? Os quería animar, ¿no? Y volver a felicitar a la iniciativa del Gobierno de Aragón y de los agentes sociales a que todas las empresas empecéis a adaptaros a este nuevo mundo, que es mucho más complicado que el anterior. O sea, ser empresario hoy es mucho más difícil que era antes, ¿no? Porque antes pues, tenías tus códigos, leías el periódico El Heraldo de Aragón, te enterabas un poquito, ¿no? El Heraldo de Aragón te pone noticias de todos los lados, ¿no? Entonces, ¿no? Y le entra por internet de la agencia F, está muy complicado esto, ¿no? Y una noticia de muy lejos, pues te acaba afectando, ¿no? O sea, os cuento una, pero vamos, yo voy con la mente abierta y intento que no me sorprenda nada de lo que pasa, pero aún así me sorprenden cosas, ¿no? Estuve en Málaga en el Congreso de Blockchain Europeo, que me invitaron allí a dar una charla, y cuando, aparte de todas las cosas que hago, ¿no? Cuando me aburro, salvo caballos abandonados en una asociación de una ONG, ¿no? Que es una cosa muy bonita porque los van a llevar al matadero y, joder, son unos caballos preciosos, ¿no? Y los recuperamos, tenemos burros también, ponis, bueno, ¿no? En una finca allí maravillosa en la Sierra de Madrid, que, bueno, un sitio, es todo muy, muy mágico, ¿no? Y yo vamos, yo ayudo un poquito porque hay un staff allí que se encarga de todo, y con los caballos hay un genio que se llama Fernando Noalles, que ha salido mucho por televisión, ha estado con el Pablo Motos en el hormiguero, ¿no? Que es el hombre que susurra a los caballos. Entonces hace terapia emocional con personas que tienen problemas emocionales con los caballos, ¿no? Trata también a las empresas y a los líderes, que también tienen bastantes problemas emocionales, porque claro, ser líder es muy complicado, ¿no? Y gestión de equipos con las empresas, o sea, hace cosas también. Pero bueno, ahora está trabajando con la clínica López Ibor, con enfermos psiquiátricos, y el caballo empatiza mucho, la verdad es que es un animal fantástico, ¿no? Aunque no le montes, ¿no? Simplemente el caballo, en cuanto le das un poco de cariño, te lo transmite, ¿no? Y normalmente estamos trabajando con menores, ¿no? ¿Cómo los llama el de Vox? Los menas, ¿no? Bueno, pues nosotros somos de estos locos, ¿no? Que pensamos que a esos niños hay que ayudarles. ¿Qué vamos a hacer, no? Si no, estaríamos en Vox, claro, pero no estamos en Vox, ¿no? Entonces pensamos que los niños son niños fantásticos, ¿no? Sobre todo lo que estamos viendo, los subsaharianos, los que vienen por debajo del Magreb y del norte de África, y son niños que vienen con intención de tener un ciclo vital aquí, ¿no? Y que se han jugado mucho para llegar, y que cuando les ayudamos un poquito, les das un poco de cariño, que no han tenido, porque su vida ha sido muy dura, ¿no? El centro de acogida es bastante duro, ¿no? Y aunque diga Santiago Abascal que les tratan bien, yo creo que no ha debido entrar a los centros, porque yo he ido, ¿no? Y no están muy a gusto, y les sacas de allí, les pones con los caballos, ¿no? Les damos formación profesional, les estamos enseñando a poner placas fotovoltaicas para reducir las emisiones con una empresa que colabora con la asociación. Bueno, hacemos una cosa muy bonita en la ONG, muy pequeñita, ¿no? Ahora la Comunidad de Madrid se ha animado, nos va a echar una mano porque el proyecto es muy bonito, va a traer a más niños y vamos a hacerlo más grande, ¿no? Bueno, contamos esto, me llevé al Fernando Noalles con un caballo a la feria del blockchain y entramos con el blockchain allí en la feria de Málaga, montamos con los caballos, la niña de Fernando leyó un manifiesto, bueno, todo muy bonito con el caballo, ¿no? Y como en todos estos sitios había una china, siempre hay un chino, ¿no? Entonces, en la cena nos pusieron en la mesa al lado de Leticia, que es la china. Bueno, la china
más lista que yo he visto nunca, ¿no? Está casada con un malagueño, lleva no sé cuántos años en España, baila sevillanas, o sea, ¿no? Es una china muy española, ¿no? Y muy empresarial, ¿no? Bueno, pues me ha llamado esta mañana, que estábamos en la sede de UGT de los centros de formación, ¿no? Viendo un curso allí de riesgos psicosociales de la robotización, ¿no? Un curso está muy bien, ¿no? Y me ha llamado Leticia, la china, y me ha dicho, es que quiero ir a ver a Fernando porque estoy en un proyecto de Europa y Asia de la salud y quiero meter esto con los caballos porque a mí me gustan los caballos. Y dice, joder, ¿qué pinta una china en una cosa de una ONG en el norte de Madrid? ¿No? Pues los chinos están. No me digas por qué, pero hay chinos, ¿no? Entonces, tú o entras en esa dinámica de entender, ¿no?, qué está pasando en el mundo y los cambios que están pasando, o evidentemente, uno, vas a tener más problemas para crecer y crear y buscar nuevos clientes, ¿no? O dos, vas a tener problemas para mantener tus clientes que te están entrando, ¿no? Toda la dinámica de la inteligencia artificial, ¿no?, y cómo eso está ayudando a las empresas a cambiar la dinámica de entender a sus clientes, de relacionarse con ellos, de comunicarse con ellos, de cómo les mandas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, a la persona adecuada, la oferta adecuada para que te entre, que es una chorrada, pero en una red social de estas, pues el Facebook mismo, ¿no?, pones un micro publicidad circundada a 5 kilómetros de donde estás, ¿no?, y tienes un restaurante en Calatayud, ¿no?, y ese día tienes un menú especial y dices, quiero llenar el restaurante, y pones 20 euros o 10 euros en el Facebook, ¿no?, y llegas a decenas de miles, ¿no? O sea, que es que no es tampoco tan complicado, ¿eh? O sea, que el mundo este de la inteligencia artificial nos suena muy, pero es que nos rodea en nuestros días. Otro día me llamaron los del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, que claro, se montó un cisco allí, que les echas una mano a los pobres, que el INE nos espía. Coño, y lo dicen periodistas que tienen un móvil que cuando van a casa les salta el mensaje de a dónde van y cuánto va a tardar en llegar a su casa. Coño, ese mensaje no es anonimizado, ¿eh?, es para ti. O sea, ¿no? O sea, el Siri te escucha por las noches cuando haces el amor con tu pareja. Coño, es que el micrófono está abierto, ¿no? Es que, bueno, o sea que... No, es que el INE nos espía, coño, el INE es el Instituto de Estadística. ¿Cómo no va a tener información el Instituto de Estadística de la Sociedad? Hace el censo para que podamos votar en las elecciones. Claro, es que... O sea, que está muy complicado. Entonces, cuando pierden el control, ¿no?, me llaman a mí, que luego yo no tengo muchas soluciones, pero bueno, la gente confía en mí, no sé por qué, pero pues yo les cuento, digo, pues mira, oye, vamos a intentarlo, no te prometo nada, pero vamos a intentar a cambiarlo esto. Y claro, tienes que tener una estrategia empresarial, ¿no?, de cómo adaptarte a este nuevo mundo, ¿no? Y ya bajo un poquito a lo práctico. ¿Y qué estamos viendo en esto, ¿no? Estoy ahora lanzando un fondo de capital riesgo, estamos ya en las últimas fases del registro, vamos a entrar en las empresas que nos parece los ODS de España, o sea, yo llevo toda la vida contándolo, ¿no? Empresas que ya son empresarios, o sea, no tenemos nada contra las startups, pero oye, son muy románticos, pero ser empresario es muy complicado, ¿no? Y lleva unos trámites, ¿no? Entonces llegan allí, tienen proyectos, pero 9 de cada 10 startups mueren, ¿no? Entonces nosotros ya pues las que han pasado, ¿eh? 1 de cada 10 que ha pasado, ¿no? Entonces son empresas que ya están establecidas, que tienen algo de innovación, o sea, tienen una capa de innovación para ofrecer algo nuevo al mercado, que tienen capacidad de ser escalables a nivel internacional, que es lo que te permite ampliar mercados y crecer, ¿no? Y cuando creces tienes empresas grandes y pagan mejores salarios, porque este amor que le hemos cogido todo a lo pequeño en España, las empresas de menos de 50 trabajadores pagan la mitad de salario medio que las empresas grandes o medianas y tienen el 85% de la precariedad salarial. No tengo nada contra las pequeñas, son maravillosas, pero coño, prefiero las grandes, ¿no? Sin acritud, ¿vale? Simplemente si estamos pensando en las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo esas medianas pequeñas pueden saltar y crecer, ¿no? Y hemos incorporado en nuestra exigencia del fondo de inversión, también de cara a nuestros inversores, pero sobre todo de las empresas, mañana me reúno con Juan Costa de EY, de Ernst & Young, de la consultora, ¿no?, que es el socio global de la consultora, para que EY nos certifique al fondo que las empresas en las que vamos a entrar de verdad cumplen los ODS, ¿no? Pero de verdad. O sea, no es que me he puesto un PIN y cumplo los ODS, ¿no? Que no, joder, es que no, ¿no? O sea, en la COP cumplo los ODS, ¿no? Y produzco con centrales térmicas de carbón.
Joder, no cumple los ODS, ¿sabes? O sea, oye, que hay que poner carbón, sí, ese es otro debate, ¿eh? Pero no podemos estar, ¿no? en el debate de, no, es que esto es la moda, me pongo el pin, ¿no? Y hago RSC. No, esto se acabó. ¿Por qué? Porque, y esto yo lo aprendí muy de joven y de un gran amigo que me dio, ¿no? Que es del pueblecito al lado de mi madre, coincidencias, es el primo del cura que me bautizó, ¿no? Que es Virgilio Zapatero, que fue ministro en los gobiernos de Felipe González y que era el rector de mi universidad, ¿no? Que la vida nos volvió a coincidir y es muy amigo mío Virgilio y un día me enseñó, pues yo, ¿no? Que me alegro porque aprendí mucho, pero bueno, duró poco, que fue esto de ayudar un poco en la política, a ver si arreglábamos un poco el país, ¿no? Y colaboré con la ponencia económica del PSOE del 2017 y me dijo Virgilio, yo solo te voy a dar un consejo antes de saltar, ¿no? Me dijo, no hagas nada ni digas nada que no se pueda saber, porque todo se va a saber. ¿Vale? Bueno, pues es un gran consejo. Yo os aconsejo que os lo incorporéis a las empresas. No hagáis nada, ni contéis nada hacia afuera que no sea cierto, que no sea creíble y que se pueda saber, porque se va a saber. Ese es el gran cambio que yo creo que la gente no ha incorporado, que sigue teniendo comportamientos cuando los medios eran pequeños, no daba... En un periódico, por mucho que quieran, no cabe todo, ¿sabes? O sea, hay inflación de noticias, entonces tú tienes que seleccionar y lo más complicado es cómo encajas, ¿no? el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a un mundo mejor, estoy convencido, creo que las redes... hay mucho rollo con es que es un sitio donde insultan. Oye, insultan en todos los sitios en la calle, ¿sabes? Cuando te tienes un problema con uno en un coche también te insulta. O sea, que son los mismos que insultan en la calle, lo que pasa en las redes se les ve más. Pero mi experiencia, ¿no? Yo tengo 100.000 seguidores, ¿no? En un tuit medio puedo tener 5 o 10.000 visitas, ¿no? Y de los que insultan puede haber 10. Les silencias, que la tecnología te lo permite, siguen insultando, es mejor, porque si no luego le van a pegar a la mujer o a la pareja, ¿no? Es mejor que se desahoguen, ¿no? Si no irán a ver al Zaragoza, insultarán al presidente, al entrenador, o sea, me da igual, son 10, ¿sabes? Yo tengo 99.000 seguidores que son maravillosos y de esos 40.000, ¿no? Que me siguen y 30.000 que los tengo suscritos en el blog, que solo están suscritos en mi blog, no son de Twitter. Entonces, ¿qué hago? ¿Yo dejo de hablar en las redes porque hay 10 que me insultan? Pues no, ¿no? Algún día, de momento no he tenido ninguna experiencia, algún día me pegarán, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Lo contaré en las redes, si me pegan digo, mira, ha venido un desalmado y me ha pegado y tendré 1 millón de visitas, ¿no? Porque me ha pegado. Y he ido al hospital y mira, me ha puesto el ojo negro, ¿no? Y lo contaré, ¿no? Y seré un mártir y ya está, porque esto también funciona, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido es que vamos a un mundo donde crédito viene del latín, que es creder, es creer. Lo que hagamos tiene que ser creíble. Las estrategias empresariales tienen que ser de verdad. Y dejemos de pensar en cómo ha funcionado el mundo hacia atrás y pensemos en cómo vamos al mundo nuevo, con clientes nuevos, con gente joven que tiene otros códigos totalmente diferentes, que ya ha nacido, ¿no? Mis niños de pequeños les daba las revistas y los libros y los movían como en la tablet. Es que los niños ya han nacido con las tablets, hay que cuidarles porque les afecta al ojo. Una de las empresas que seguramente entre con el fondo, ¿no? Ha desarrollado un experimento en España que el flujo de luz es tan intenso sobre el cristalino, ¿no? Que no lo protege y llega a la retina. Y mucho consumo de tablet y de móvil, que tampoco hay que ser catedrática de óptica, como es la chica que lo ha desarrollado, afecta y tiene efectos degenerativos sobre la retina. De hecho, ya hay países que están prohibiendo el uso en los colegios, ¿no? Corea ha prohibido el uso de niños por debajo de 3 años, Francia va a sacar una regulación, seguramente la Unión Europea la va a sacar. O sea que cuidado con la tecnología, que es muy guay, pero ¿no? Es que nos cargamos los libros. Bueno, los libros tienen su punto, llevan miles de años, las tablets acaban de empezar, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los problemas de retina están aumentando significativamente en los últimos 10 años, ¿no? O sea que hay que cuidar un poquito todo esto, ¿no? Pero vamos, el mensaje es daros la enhorabuena de verdad, ¿no? Al Gobierno y a los agentes por la iniciativa y a todos los partidos políticos. Daros la enhorabuena a vosotros por estar aquí
y convenceros, y intento, espero que sirva y que os acordéis de mí dentro de unos años, de que esto de la responsabilidad social corporativa ya no es una opción, ¿no?, que esté de moda y que tenga bien para tener una memoria y hacer el marketing. No, no. Esto ya es parte de la estrategia empresarial. O tú entras en esa dinámica o vendrá otra empresa que la tendrá, que conectará mucho mejor con los valores de sus clientes y te quedarás sin clientes y morirás. Porque el capitalismo es una cosa muy despiadada que sigue la evolución de Darwin, ¿no? Y las especies no sobreviven las más grandes, sobreviven las que más se adaptan al cambio, y el cambio ya ha llegado y ha llegado para quedarse. Así que enhorabuena a los premiados y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.